Hola ciudadanos del mundo. Los saluda Enigma Aztec. Después de mi primera intervención, se me olvidó mencionar al loco aquel que me indicó con sus vídeos mi camino a seguir. Si quiero hacer buen uso de mi libertad de expresión, me refiero al Anticristo 2007, aclaro, ni lo conozco, ni sé quién sea, y no estoy aquí para hacer reverencias a nadie, pero siempre es bueno mencionar a alguien verdaderamente crítico, que en algunas cosas el ajalo es verdad, quizá ya esté preparando sus campos de concentración o preparándole un lugar a ese zar de la iglesia como lo es. Y me persignó antes de mencionar su nombre, jajajaja, que mamón, sí, me refiero a Benedicto XVI. Anticristo, si llega por allá le das una dosis multiplicada por su fortuna, lo mismo que hizo su institución a muchos de mis hermanos entrañables, Cuauhtémoc, Moctezuma y el entrañable rey poeta. Saludos Anticristo desde los inframundos. Para los ignorantes me refiero a Netzahualcóyotl, y quien no conozca su poesía, quizá en sus carteras tengan una. Y si no saben dónde está, se compran una jodida lupa que en las papelerías son muy baratas y le dan zoom, jajajaja, que pendejo si no es televisión o PC. Bueno, sigamos, enfocan en la parte izquierda frontal de la efigie de 100 pesos y vean esa maravilla. Pero amo más a mi hermano el hombre, jajajaja, los dejaré con la duda. Pero bueno, sigamos, no voy a perder el pinche tiempo en ver qué fue primero, si el huevo o la gallina. Cuando hice mi primera intervención hice mucho énfasis a ese ojete que se esconde en los pinos, pero se queda la costumbre, pero cabe mencionar que me enerva y me pone con ganas de hacerlo Pozole Azteca en buen caldero, con su carita de no mato una mosca, me cago en la silla presidencial. Usted dijo con ayuda de su segundo comandante Zorro con sus spots y ya estando en campaña, según el código que controla el IFE, se debe suspender toda actividad proselitista en cierto tiempo ya para dar paso a las votaciones. No es necesario saber quién es el Zorro, que el PG era un dolor de huevos para México, un peligro para México. Con eso se demuestra el mal uso de los medios de comunicación y el desconocimiento de mi gente en no estudiar nunca por quién se vota, por investigar un poco del perfil humano de quien nos va a gobernar y segundo, ni siquiera investigar la plataforma política del que nos gobernará. Claro, es muy cierto que desde el tío Sam ya está hecho el escrutinio de quién será el jerarca, y de que los pinches conteos no son nada precisos, pero digo, si la gente estudiara lo antes mencionado, hasta los jodidos escrutinios electrónicos nos pelaban 1/4 y 2/8 de embutido, pero ya después de apestado el pinche muerto el hoyo se quiere tapar. Caray, que no nos bastaron 500 años de esclavitud, y saber quiénes tejen los hilos de la nación. 1. El pinche tío Sam. 2. La iniciativa privada. 3. Las grandes transnacionales. Y se pase quien chingada madre más. Sería bueno, ya que les hablé sobre el bicentenario, saber un poco del origen de estos partidos políticos que tienen que ver en mucho con la postrevolución, conservadores y liberales, que siempre se han calentado la mano debajo de la mesa, pero bueno, en este vídeo solo hablaré del dinosaurio que parecía inextinguible, el PRI, que casi queda RIP, jajaja, gilipolladas y mentiras de nuestra historia. Creación del PNR en 1928. El presidente Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario PNR. El 22 de noviembre un pequeño grupo de políticos afines a Calles se reunieron en la casa de Luis L. León, en la calle de Londres número 156 de la Ciudad de México, para iniciar los trabajos de organización del PNR. Algunos políticos del grupo fueron Gonzalo N. Santos, Emilio Portes Gil, José Manuel Puig Casauranc, Manuel Pérez Treviño, Manlio Fabio Altamirano, David Orozco y Aarón Sáenz. Fungiendo como primer presidente del comité directivo el general Plutarco Elías Calles, Luis N. León como secretario general, y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. El 5 de enero de 1929 se convocó a una convención, que se llevaría a cabo el 4 de marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, para formalizar los estatutos de la nueva organización y presentar al candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario PNR, con el fin de estabilizar el país y normalizar el acceso al poder de los principales veteranos de la Revolución Mexicana. Fue un acuerdo político para que acabara la violencia entre los sobrevivientes de esa guerra. El Partido Nacional Revolucionario PNR surgió en 1929 como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería, en consecuencia, la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social.
concebido como un partido integrado por el general del pueblo y tendría carácter de tutelar en los derechos de los trabajadores, ya que su creciente ascenso en la participación política por medio de movilizaciones populares reclamaban una mayor participación en los asuntos del Estado y la más equitativa distribución de la riqueza, lo que de inicio le dio un carácter netamente socialista al partido en contra de los elementos de centro-derecha y extrema derecha que estaban proliferando en el país a raíz de los movimientos fascistas en Europa. En 1936 se crea como aglutinante del movimiento obrero la Confederación de Trabajadores de México CTM, como olvidar a don Fidel Velázquez, pudrase en los infiernos. 2 años después para el ala ejidal la Confederación Nacional Campesina CNC. Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP que agruparía a los demás grupos que no era posible encuadrar en los otros organismos, como era el caso de los burócratas de los gobiernos, los cuales desde un inicio participaron con un descuento de 10 centavos a su sueldo. Jajajaja, qué pendejos y altruistas, con lo que el partido configuraría una estructura general representando a los sectores obrero, campesino y popular, además de un grupo que integraría el ala militar del partido, el cual sería parte del mismo hasta el año de 1946. De cómo pasó de ser el PNR a PRI aquí su pinche historia. Partido de la Revolución Mexicana. 9 años después, en 1938, luego del rompimiento entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en el cual participaron varios miembros distinguidos del partido, como el expresidente Emilio Portes Gil, se realizó un cambio en las directivas del partido a nivel nacional en la cual se incluyó en sus filas a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera del partido y se cambió el nombre de la institución por el de Partido de la Revolución Mexicana PRM. En palabras del Gral Lázaro Cárdenas. Es preciso rectificar, para tranquilidad de nuestras masas y para fortalecimiento de nuestra vida política, haciendo que el PNR se transforme en un partido de trabajadores en que el derecho y la opinión de las mayorías sean la forma fundamental de su propósito, y que la liga que los una al poder público conduzca al bienestar general y el engrandecimiento de la patria, haciendo de este una prolongación de las determinaciones de la colectividad organizada. Manifiesto del presidente Cárdenas sobre la transformación del PNR en el Partido de la Revolución Mexicana PRM. 18 de diciembre de 1937. Esto permitió el surgimiento del sistema de partidos en México, ya que la presencia absoluta que mantenía en el escenario político nacional se ve cortada a partir de 1939, con la entrada de partidos políticos, que en su mayoría se formaban temporalmente bajo el auspicio y con la finalidad de lanzar la candidatura de alguna persona a la presidencia de la República, como fue el caso de la Unión Nacional Sinarquista o el Partido Nacional Enriquista, aunque también surgieron partidos cuya presencia ha durado muchos años, como el caso del Partido Acción Nacional, la mayoría de estos clasificados como partidos con ideologías y principios opuestos a los postulados de la revolución por el mismo, en la época en que crecían y se multiplicaban por el mundo los regímenes de tipo comunistas y de fascistas. Partido Revolucionario Institucional. Solamente iniciando un retorno a la época heroica e idealista de la revolución, en el sentido de sobreponer los intereses colectivos a los mezquinos intereses individuales, podremos afrontar las crisis políticas y de cualquier otra índole que traten de provocar los eternos enemigos del proceso. La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI que sustituyó al PRM en 1946, sometido a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios de poder público. Además, el PRI enfrentaba el cambio generacional obligado por el envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria, para abrir el paso al poder a civiles con educación universitaria. En 1947, al reconocer el voto de la mujer en las elecciones municipales, y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección. Jajaja, esto está por verse, ya que no he visto una presidenta de México gracias a nuestro machismo cabrón. El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los años 50 y durante la década de los 60, que mostraron las limitaciones del sistema político así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado y estaba más alerta de sus derechos. Todo ello mostraba que el régimen político requería reformarse para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.
El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encauza la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La iniciativa priista tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad. La propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraban en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. El PRI conciliaba voluntades diversas en el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral. Fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida legalmente. Frente a la crisis electoral de 1988, en la que actuaban fracciones desprendidas del partido, el PRI supo entender nuevamente la necesidad de ajustes. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público. En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios del caudillismo de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas. El punto de partida fue difícil. No menos fue el camino subsiguiente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró un comportamiento en línea descendente hacia la democracia. Los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas han estado sujetos a revisión en los términos de las leyes y han respondido por ello. Jajaja, qué pendejos, y claro que pagaron por ello, los sacaron de los pinos y a ver cuándo regresan, pero eso de que pagaron y respondieron por ello es una reverenda mamada, pues cuando se vio a un Díaz Ordaz con una soga al cuello por el genocidio cometido en 1968, como el legendario Saddam Hussein, que fue colgado por crímenes de lesa naturaleza, jajajaja, ¿a juicio de quién? Pues del propio tío Sam en su psicótica búsqueda de armas de destrucción masiva, ojetes, si es de todos conocido que lo único que buscan es una posición estratégica en la estructura árabe y con ayuda de su hijo predilecto Israel, jajajajaja, que se los crea su puta madre. Bueno, esperando les sea de utilidad, concluyo con esta primer parte de los partidos políticos PRI, PAN y el que se denomina Izquierda Mexicana, el PRD. Pero pues bueno, ciudadanos del mundo, aquí les dejo un poco de esto esperando que se aburran tanto como yo, pero, para hablar del PAN del presente hay que escudriñar orígenes de la pinche caricatura que resulta la revolución en México. Yo me sacrifique por ustedes, jajaja, que mamón, voy a investigar cómo hacer mis vídeos con más colorido, pero por el momento se chingan.